grabación y vamos a inhabilitar la anotación de los participantes. Ya. Muchachos, en la clase anterior vimos lo que era la corrosión galvánica como última etapa de los tipos de corrosión, en donde el contacto de dos metales de diferente electronegatividad hacía que uno se transformara en un metal anódico y el otro se transformara en un metal catódico. Y ahí se generan estas pilas. Esta parte de corrosión galvánica lo vamos a detallar más adelante con un ejercicio que vamos a resolver para que lo tengan considerado. Y también nos vamos a hacer cargo del tema de corrosión por suelo. El tema de corrosión por suelo, de alguna manera, tenemos que siempre tener claro que muchas de nuestras cañerías van a estar enterradas o parte de alguna estructura va a estar enterrada. Entonces va a depender la cantidad de oxígeno, oxígeno y la cantidad de oxígeno que exista en ese suelo, específicamente si esta cañería es muy larga y tiene muchos metros. Por ejemplo, aquí va a estar la superficie, aquí van a haber arbolitos, casas, y su cañería va a pasar por acá. No todos los suelos son de la misma calidad, no todos son los mismos tipos de suelo. De alguna manera, la cantidad, alguien me hizo una pregunta, profe, ¿se puede quedar después de clase? ¿Qué con Nico? Que no? Sí, no hay problema, no hay problema, de ahí hablamos el tema Catalina. Entonces, tal como indica acá, se designa químicamente corrosión por suelo a los procesos de degradación que son observados en estructuras enterradas. Por ejemplo, acá sigue la superficie y hay una estructura que soporta X elementos. Estoy escribiendo, rayando en las letras, pero en total no es el fin que vea hacia arriba, sino que acá abajo. Esta estructura, al estar enterrada, o parte de la estructura al estar enterrada, también va a pasar por un proceso de corrosión por suelo. Insisto, aquí es lo que nosotros tenemos que cuidar, esta diferencia de concentraciones de oxígeno de un suelo con otro. La intensidad, en definitiva, va a depender de varios factores, como la humedad, la composición química del suelo, el pH del suelo, que obviamente va a ser también la diferenciación de oxígeno. El suelo generalmente es un medio heterogéneo, en donde se dan muchas variaciones en la velocidad de corrosión de los metales. Un suelo natural, por ejemplo, va a tener los siguientes elementos: arena, arcilla, cal, humus. Estos componentes pueden estar mezclados en el suelo en diferentes proporciones, que por lo mismo nos van a dar diferentes grados de agresividad de los suelos. Entonces, tal como indico acá, no tiene por qué solamente ser un elemento que está totalmente bajo superficie o enterrada, sino que parte de estructuras también se van a ver afectados por corrosión por suelo. Entonces, profe, tengo una estructura que hay una parte que está enterrada, bueno, esa parte hay que analizarla. Profe, toda mi tubería está bajo tierra, también entra en estos procesos de corrosión por suelo. Entonces, acá hay una ejemplificación de lo que he estado tratando de explicarles, el porcentaje y contenido de oxígeno que van a tener sus suelos.
¿ya? Entonces, en este lado nosotros acá tenemos arena, ¿ya? Arena y grava. ¿Ya? Es un suelo. Imagínense que esta cañería, desde este punto a este punto, son, vamos a decir, 600 metros. ¿Ya? Son 600 metros. Entonces, en 600 metros, obviamente vamos a encontrar diferentes tipos de suelo, porque en algún momento se hizo un movimiento de tierra, se generó quizá un relleno, etcétera, o a una zona más húmeda, ¿ya? Va a ir dependiendo las situaciones que obviamente van a provocar que un suelo, ¿ya?, tenga mayor contenido de oxígeno que otro. Entonces, en este lado nosotros tenemos la arena, la grava, y por este otro lado tenemos un suelo arcilloso. Arcilla. ¿Ya? Entonces, la arcilla. Entonces, en este lado de nuestro suelo, que es un suelo arcilloso, ¿ya?, nosotros nos damos cuenta que el contenido de oxígeno, ¿ya?, es más bajo. Y al igual que el ejemplo que les comentaba de esa gotita de agua que caía sobre una superficie, que hacía que se consumiera el oxígeno presente aquí, ¿ah?, y al haber disminución del oxígeno y habiendo más oxígeno afuera, los electrones van a viajar hacia la mayor concentración de oxígeno, porque quiere ir a hacer las reacciones, los electrones, ¿ya?, de este metal que está acá, ¿ya? Por ende se dirigen hacia donde hay mayor concentración de oxígeno. Acá pasa lo mismo. Aquí los electrones, ¿ya?, los electrones van a entonces viajar, ¿ya? Los electrones van a viajar de esta zona con menor, menor concentración de oxígeno. Por ende, esta sección, esta sección de su cañería, ¿no?, la sección de su cañería se transforma en un ánodo, en una región anódica. Todo esto se transforma en una región anódica, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los electrones, ¿no?, se van de esta zona a las zonas catódicas, ¿no? Y obviamente consideramos la parte donde está la arena, la grava, tanto en este lado como en este lado, ¿no?, una zona catódica, porque empiezan a recibir los electrones. Por ende, imagínense que en esta tubería pasa algún líquido, algún combustible, ¿ya? Significaría que esta sección, ¿ya?, se empezaría a adelgazar sus paredes muy rápidas, ¿ya? Y obviamente ese adelgazamiento del espesor de cañería conllevaría que al interior obviamente está bajo una cierta presión, ¿ya?, y generaría en algún momento, esta cañería, por ejemplo, interiormente ya está así porque está degradada, y en las partes donde está más, el espesor está más pequeño, podría tender a una fuga, pero ya no de electrones. Tengo fuga de electrones, claramente, pero además tendría fuga del fluido que pasa por esta cañería, ¿ya? Al tener esa fuga puedo generar un impacto medioambiental, dependiendo de lo que estemos transportando, o pérdida económica de lo que estamos transportando. Estamos transportando agua, ¿no?, pérdidas económicas que van a tener ahí, ¿no?, pero a lo mejor podríamos estar transportando algún combustible, etc. Entonces, ese cuidado a estas cañerías es el que nosotros, ¿ya?, tenemos que prever. Entonces, de alguna manera, la ingeniería, ¿no?, se preocupó de esta situación, ¿ya? Y ¿qué se hace? Se ponen unas bolsitas con ánodos de sacrificio, ¿ya? Y esos ánodos de sacrificio, mediante un cablecito, se conectan a la cañería en diferentes puntos. A tantos metros, una bolsita con ánodo de sacrificio,
enterrada, ¿ya? Se le agrega una especie de yeso y talco a un material para que estos ánodos de sacrificio que están al interior de esta bolsita se vayan degradando homogéneamente, que lo vamos a ver a continuación. Pero en síntesis, la idea es que yo tengo que proteger esta cañería porque el fluido que pasa acá al interior no quiero que se pierda. Entonces, de alguna manera tenemos que estar en constante vigilancia, ¿no?, de estas cañerías, ¿no? Eh, por ejemplo, en las cañerías de combustible, ¿no? Hay una cañería que nace acá en Concón y llega a Maipú, y después de Maipú sigue un camino a San Fernando, está el otro punto. Son varios kilómetros de cañería. Entonces, como en todo este kilometraje vamos a tener claro que esta cañería pasa por previo agrícola, por previo quizá un poco más urbanizado, el tipo de suelo cambia considerablemente, entonces tenemos que proteger nuestra cañería con estos ánodos de sacrificio en donde ellos van a entregar sus electrones, ¿ya? Va a entregar sus electrones sobre todo a los sectores donde hay más probabilidad de corrosión, ¿no? Entonces estas bolsitas que yo le comenté con ánodos de sacrificio, unas barritas de zinc, por ejemplo, que vamos a instalar acá, ¿no?, van a estar constantemente entregando sus electrones. Pero además existen unos sistemas que se conectan, por ejemplo, muchachos, si yo viera esta cañería desde arriba, ¿ah? Vamos a hacer una visión acá, ¿ah? La cañería viene ahí y tiene aquí un giro. Entonces, ¿qué se hace? Acá se hace un bypass, ¿ah? En esta zona se hace un bypass para conectarse directamente con la cañería. Entonces, acá tiene una compuerta en donde yo puedo cerrarla ahí y puedo cerrarla acá. Entonces, nosotros tenemos la cañería que sigue este camino, para allá, sigue ese camino. Entonces, en este espacio se ponen una especie que se llaman conejos, ¿ah? O también algunos lo llaman como, mm, sí, o colitas de chancho, pero específicamente lo escuchaba más como conejos de inspección, ¿ah? En donde estos conejos de inspección se conectan a esta línea. Entonces, cada tantos kilómetros se deja el conejo acá, se empuja ya mediante un sistema interno, el conejo entra acá, ¿ya?, y gracias al fluido que lleva cierta velocidad, el conejo se va con el fluido, ¿ya? Y el conejo es un sistema, ¿ya?, cilíndrico, ¿ya?, que tiene, por ejemplo, al interior unas paletitas con una especie de cepillo, ¿ya?, que va limpiando la tubería interiormente, ¿ya? También tiene unos sensores, ¿ya?, como de ultrasonido, que va monitoreando, ¿ya?, va generando este sonido sonar, ¿ya?, para ir viendo los espesores de cañería, ¿ya? Entonces, el conejito sigue su camino por kilómetro, hasta que en otra curva hay una trampa para ese conejo, en donde es muy parecido a esto, pero inversamente. Entonces, por ejemplo, llega acá, donde va a doblar, acá nosotros lo capturamos, ¿ya?, y le sacamos todos los datos, y ahí me va a decir cómo es el estado de la cañería en estos 20 kilómetros que el conejito se fue por esta tubería, ¿ya? Porque aquí me va a entregar información, como se va a ir por el interior, me va a ir diciendo los puntos donde el espesor de pared, más, está más crítico, vamos a tener ciertos umbrales. Si llega a un punto en donde nos dice, no, aquí hay que entrar
a sacar la tubería y hacer un cambio de esta tubería. Entonces, como estos sistemas tienen válvulas cada tantos kilómetros, se cierra esta cañería, ¿ah? Con una válvula, ¿ah? Sacamos este trozo, ¿ah? Y cambiamos ese trozo de cañería. Soldamos, ¿ah? Y dejamos nuevamente el sistema abierto para que vuelva a funcionar. Pero es gracias a esa información que me entrega ese conejo que les comento. A ver, denme 2 segundos para buscar algo que debo tener por aquí. Si no... No, no encuentro. Los voy a buscar bien y voy a buscar las fotografías de esto. Aquí tengo algunos. Compartir pantalla. Por ejemplo, esta cañería es muy grande, esta es de concreto, ¿ya? Por ejemplo, pero hay como ¿ya? Que es más pequeño, ¿ya? Y tal como aparece acá, se utiliza para medir los temas interiores del estado de cañería, ¿ya? Del estado de cañería. Entonces se van por el mismo flujo, ¿ya? De petróleo, de gas, se van por las cañerías y van entregando esta información que les comento, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una fotografía, ¿ya? Que también van sacando fotografías estos conejos, ¿ya? De inspección, ¿ya? Y también hacen limpieza, se le agregan unos sistemas para limpieza. Voy a buscar, tengo información de esos conejos en alguna parte de mi PC, ¿eh? Y se los voy a subir como material de apoyo para que lo consideren. Entonces, este es un sistema de ensayos no destructivos, ¿ya? Que se hacen en las cañerías para, insisto, para ver el estado de espesores, ¿ya? Para ver tipo si es que en algún momento un campesino pasó a llevar la cañería, que por ejemplo pasó a llevar esa cañería y queremos ver cómo quedó el estado, a sacar todo el material de donde está enterrada esta tubería, muchas veces es más dificultoso y más costoso, por ende enviamos estos conejos de inspección, ¿ya? Conejos de inspección, a ver, si lo busco como conejos de inspección de ultrasonido de cañerías. No, me envía de inmediato como solamente ultrasonido, no le da más. Vamos a borrar este de ultrasonido, vamos a de cañería no. Sí, sí, me pregunta si en tuberías de otros materiales se utilizan. Sí, como de relave, todo lo que se pueda empujar, ¿ya? Y aprovechar de limpiar, ¿m? Se utiliza. También se utilizan boroscopios. Por ejemplo, acá el boroscopio, pero son para cañerías más cortitas, ¿ya? Son sistemas que van con una camarita, ¿ya? En la punta y es como una manguera con cámara. Por ejemplo, ahí, ¿ya? Una cámara con los sistemas que le comento, ¿ya? Pero sí se utilizan para todo tipo de cañería, de gas, de petróleo, de agua, no tanto porque como son costosos, eh, no, y en Chile la ley asociada al mantenimiento y lo que se le exigen a las empresas sanitarias no hace que se preocupen de gastar dinero en mantenimiento, sino que
¿Qué hice? Descargué algo que no quería descargar. Como la ley no le exige, prefieren estar trabajando a la falla. Por ende, nosotros nos encontramos de repente que una matriz falla porque nunca se hizo ninguna inspección y se dieron cuenta que era, y las multas son ínfimas, entonces hay un problema ahí asociado a esas leyes. ¿Ah? Ya ver, les voy a buscar la información que tengo en el, pero si se dan cuenta, uno pone sistemas de inspección de cañería y sistemas de inspección y limpieza de cañerías. Y entrega mucha información. Ahí está, por ejemplo, lo que les comentaba. Ves que ahí viene la línea, ¿ah? Y uno se conecta esa línea para dejar alguno de estos sistemas. Aquí hay un set de sistemas de inspección. Este es el que quería mostrar. Estos son. ¿Ah? Entonces aquí uno puede encontrar desde sistemas para limpiar, que son una especie como de escobilla, ¿ya? Y también hay sistemas que te permiten ir grabando, ir monitoreando mediante ultrasonido los espesores, después uno saca, o puede ser también mediante Wi-Fi o satelital, va entregando la información. Entonces uno te va a indicar, mira, el espesor de cañería en todo fue homogéneo, de 3 milímetros, pero hay en diferentes puntos que el espesor está en 1,5 y eso es una alarma porque vamos a tener prontamente una fisura o una fuga de algún elemento. ¿No? Entonces, acá por ejemplo, son algunos sistemas, algunos son gigantes porque para cañería obviamente de diámetro mayores, ¿ya? Y miren eso, como para una plataforma petrolera, para estar haciendo la limpieza interiormente, ¿no? Y, y va desarrollando, ahí están metiendo el conejo, ¿no? Ahí meten el conejo. Tiene diferentes nombres de todas maneras, conejo, chanchos, eh, depende la empresa y la terminología que ocupen los viejos, pero son sistemas de inspección y limpieza de internos de tubería. ¿Ah? Entonces, puede encontrar acá, ahí prácticamente te sale el video de cómo se desarrolla la limpieza. Ahí va la introducción a esta cámara que le digo, tiene dos compuertas. ¿Ah? Ahí se cierra la compuerta de acá, obviamente. Se cierra esa compuerta. Se aprovecha de dejar la misma presión del sistema, ¿ya? Y como el fluido viene de acá, ¿ya? Va a entrar por acá, sube, y esa presión empieza a, a generar el movimiento de este conejo con una válvula de globo, cierro la cañería principal y ahí empieza a empujar a su conejo. Luego doy la cañería principal y ahí empieza. Ahí está generando un sistema de monitoreo por inducción magnética. Entonces ahí se dio cuenta que en algunos puntos, ¿no? Había una deficiencia, habían fisuras, había alguna perforación, ¿no? Y el conejo sigue avanzando. A este mismo conejo le podríamos poner algunos cepillos para que vaya limpiando además, ¿ya? Además de el monitoreo que está haciendo, ¿no? Entonces ahí son kilómetros, ¿ya? Y kilómetros de inspección, hasta que llega a otro punto en donde ahí vamos a tener la trampa, ¿ya? Para nuestro conejo, porque hay que sacarlo de esta tubería, ¿no? Entonces, ahí ahora van a mostrar el proceso de cómo capturamos el conejo, ¿no? Entonces, ahí nuevamente manda la señal, se abre este sistema porque aquí vamos a capturar el conejo. Entonces, el conejo viene de por allá, cerramos esa válvula, cerramos el acceso de fluido por acá, el conejito viene subiendo, ¿ya? Dejamos acá,
vamos a cerrar esta válvula una vez que el conejo ya llegó. Además que nosotros estamos monitoreando vía ubicación GPS dónde va nuestro conejo. Ya tengo la advertencia de que el conejo está ahí. Cerramos una válvula, abrimos la otra, ¿ya? Y obviamente dejamos el espacio para botar todo el fluido que quedó, porque va a quedar fluido. Y podemos sacar nuestro conejo. ¿Ya? Podemos sacar nuestro conejo que se dedicó a medir imperfecciones, ¿ya? Al interior de la cañería, ¿ya? Y así ahí puede usted tener una serie de videos, ¿ya? De estos procesos de limpieza de cañería y de inspección de cañería, ¿ya? Ahí justo encontré el video que quería ver, no sabía que estaba en esa página. Yo tenía ese video por alguna parte de mi PC, me iba a costar si encontrarlo. ¿Ya? Entonces, muchachos, esa inspección se realiza con el fin de conocer el estado de nuestras cañerías, que son vitales para no generar algún daño medioambiental. Por ejemplo, se debería estar desarrollando, sobre todo en temas de minería, debería estar llevando el control del espesor de cañería, ¿no? Ahora, si mi cañería, por ejemplo, estoy trabajando en una planta, una termoeléctrica, esas cañerías no están enterradas, por ende podría hacer la inspección mediante ultrasonido, pero externo, no hay ningún problema. Si hay dudas, espero su comentario, duda, ¿no? Se, para poder dar el paso siguiente para que veamos cuáles son algunas aplicaciones que utiliza la industria para mitigar los efectos del desgaste y sobre todo la corrosión, ¿ya? Entonces, uno de los mayores usos que se desarrolla es el uso de protecciones catódicas, ¿ya? Eh, Además, sin olvidarnos por ejemplo, las pinturas también sirven, pero mucho, sobre todo para que tengan aditivos anticorrosivos, eh, o los baños de inversión galvánica, ¿ya? Para galvanizar piezas de vigas de acero, ¿ya? Plancha, por ejemplo, lo, las jaulas de los, de los, los salmones en el sur, ¿ya? Son todos con acero galvanizado, ¿ya? Los cierres perimetrales de las carreteras o de alguna empresa, ¿ya? Esos cierres perimetrales son totalmente dados con los sistemas de inversión galvanizada, ¿no? Eh, y por ende es muy usada la protección catódica, ¿no? Entonces, tal como dice acá, la protección catódica consiste en obligar a la estructura a funcionar como un cátodo, ¿no? Y ahí recuerde que usted va a tener un cátodo, y va a tener un ánodo. Y ya lo vimos la semana pasada. ¿Quién genera la entrega de electrones? ¿Ya? El ánodo va a entregar sus electrones al cátodo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo con la protección catódica? ¿Ya? Estamos obligando a que nuestra estructura funcione como un cátodo. O sea, que nuestra estructura, ¿ya? Nuestra estructura reciba electrones, ¿ya? Lo vamos a bombardear de electrones para protegerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Mediante la manipulación o modificación de algunos factores electroquímicos, ¿no?
un ánodo galvánico, también llamado ánodo de sacrificio, se conecta eléctricamente ¿ya? A una estructura sumergida, ¿ya? Descargará una corriente que fluirá a través del electrolito hasta la estructura que se pretende proteger. Para cumplir con este objetivo, los ánodos deben cumplir con ciertas características de peso, dimensión y forma geométrica, ¿ya? Y algo no menor, también de valor económico, ¿ya? Porque tengo que conseguir metales que sean económicamente rentables para proteger estructuras. Y la idea es que también sea más económica la protección, ¿no? Las características fundamentales de los ánodos de sacrificio, ¿ya? Las características fundamentales de la ánodos de sacrificio desde el punto de vista técnico y, tal como le comenté, económico, ¿ya? Un ánodo tiene que tener una serie de propiedades. Por ejemplo, tener un potencial de disolución lo suficientemente negativo para polarizar la estructura. Aquí me voy a adelantar un par de diapositivas. Acá están. Aquí está el orden de esta disolución, ¿no?, electronegativa. Yo voy a elegir los más negativos para mi elemento. No voy a seleccionar, por ejemplo, la plata para proteger una estructura. Sería ilógico, la estructura es de acero, o sea, tiene hierro, ¿ya? O sea, no estaría protegiéndola, estaría protegiendo la plata, ¿no?, como mineral, ¿no? ¿Qué otro qué otra fundamento tiene que tener, ¿ya? O característica fundamental tiene que tener nuestro ánodo de sacrificio, ¿ya? Debe presentar una tendencia pequeña a la polarización, es decir, no debe desarrollar películas pasivas u obstructoras con los productos, ¿no?, de corrosión, y tener una fuerte sobretensión de hidrógeno. Por ejemplo, muchos metales generan películas, ¿no?, pasivas, de alguna manera, que obstruyen la corrosión. Por ejemplo, el cobre, ¿no? El cobre, si usted deja el cobre en el ambiente, en un tiempo, usted lo va a ver de color verde, ¿no?, un color verde musgo, ¿no? Y esa es su capa protectora, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el cobre no es muy buen elemento para usarlo como ánodo de sacrificio, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa capa protectora de alguna manera hace que la entrega de electrones sea más lenta, ¿ya?, y sea más difícil, ¿no? No significa que no se va a corroer igual, pero no a las velocidades que yo quiero proteger una cañería, ¿ya? La intención es proteger un elemento con un metal, ¿ya?, con un metal que, que entregue fácilmente, que se entregue fácilmente a la estructura, ¿ya?, entregando sus electrones. Nosotros eso esperamos, que entregue sus electrones fácilmente a la estructura. Por ende, no debe generar una película pasiva. El material debe tener un elevado rendimiento eléctrico, disculpen, como en amper hora, ¿ya? El ánodo deberá corroerse uniformemente. ¿Por qué tiene que corroerse uniformemente? Porque imagínense que yo conecto un ánodo de sacrificio de esta manera. Este va a ser mi ánodo de sacrificio con una barrita, ¿ya? Yo acá lo voy a conectar con un cable, aquí, lo voy a conectar con un cable, ¿ya?, y lo voy a conectar a la cañería de combustible que está acá, ahí. Entonces, este ánodo de sacrificio, ¿ya?, va a empezar a entregar sus electrones. Sus electrones se va. ¿Y qué le va a pasar a este ánodo de sacrificio? Se va a empezar a degradar. Entonces, nosotros vemos la barrita así hoy día, pero en 2 días usted la va a ver así, ya rosado. La va a ver así su barrita.
Y en algún momento usted ya la va a ver así, que se cortó. ¿Ya? Se terminó cortando. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que solamente este trozo que quedó ahí conectado con el cable, ¿ya? Este trozo que quedó conectado con el cable, va a seguir entregando sus electrones. En cambio esto quedó ahí solito, tranquilo, nadie lo molesta. ¿Ya? Y usted después de un año, 2 años, lo va a ir a ver y su cañería ya hace 2 años que no recibe electrones. ¿Por qué? Porque el material, ¿ah?, que usted eligió no generó una corrosión uniforme. ¿Ah? Gracias, Oliver. Em, el metal será de fácil adquisición, ¿ya? Necesitamos un metal de fácil adquisición y deberá poder fundirse en diferentes formas. ¿Ya? Usted cuando vaya a buscar eh, ánodo de sacrificio, usted lo va a encontrar, por ejemplo, como perno, ¿ya? Lo va a encontrar como remaches, ¿ya? Lo va a encontrar como platinas. ¿Ya? Tiene que tener diferentes formas, porque estos formatos que nosotros vamos a tener va a ser dependiendo qué quiero defender, o sea, sí, qué quiero proteger. Un pasador, si quiero utilizarlo para proteger un casco de un barco, yo quizás voy a elegir mejor esta plaquita. Entonces esta plaquita yo la voy a conectar al casco del barco, para que de esta manera entregue. Pero si es una estructura, quizás puedo dejarle unas perforaciones a la estructura y puedo poner estos pernitos o estos pasadores a la estructura para que estén en contacto, relación, y vayan entregando sus electrones. ¿Mm? El metal debe tener un costo razonable, ¿ya? Un tema primordial, un costo razonable, ¿ya? De modo que unido con otras características electroquímicas se pueda conseguir la protección a un costo razonable. Yo puedo calcular esos costos totalmente, ¿ya? Para eso necesitamos saber, por ejemplo, eh, la masa que voy a ocupar. Por ejemplo, voy a ocupar una masa de 30 kilogramos de ánodo de sacrificio. Yo voy a hacer un cálculo de la vida útil que tiene esta masa de 30 kilogramos. Por ejemplo, me dice para su estructura, los 30 kilogramos le va a durar 2 años. ¿Ya? Usted dice, pero mi proyecto de esta estructura está para 20 años. ¿Cuánto voy a gastar en ánodo de sacrificio? Veamos cuánto sale un kilo, ¿ya?, de este metal que estoy usando como ánodo de sacrificio. Como sé cuánto sale un kilo, ¿ya?, por ejemplo, 7.000 pesos sale el kilo de este ánodo de sacrificio, lo multiplica por 30, ¿ya?, y dice 20 años dividido 2, 10. Entonces usted tiene el valor de cuánto le va a salir durante su proyecto de 20 años, ¿ya?, lo ánodo de sacrificio. Pero hay que sumarle la, la mano de obra y otros temas, correcto. Entonces ahí usted tiene que hacer un pequeño flujo de caja para ver si es rentable o no implementar un sistema de ánodo de sacrificio a algún sistema, a una estructura o sistema que quiera proteger. ¿No? También existen sistemas en que yo genero no solamente un ánodo de sacrificio, sino que mediante corriente, mediante una batería, yo voy inyectando electrones. O, no sé, por acá está una pared, aquí hay un enchufe, usted se enchufa acá a la corriente eléctrica, ¿ya?, local, ¿ya?, que es una corriente alterna, ¿ya?, mediante rectificadores, ¿ya?, transforma esa corriente alterna en corriente continua, ¿ya?
que esa corriente continua es la que usted va a inyectar al sistema para proteger, ¿no? ¿Es más gasto? Depende. Todo también tiene que ser calculado. Aquí tengo que estar calculando los costos del kilowatt hora, los costos de inversión del rectificador, las cañerías, o sea, no las cañerías, los cables con que voy a conectar, etc. ¿no? Entonces hay diferentes opciones, ¿no? Pero uno de los más utilizados, por ejemplo, son los anos de sacrificio, ¿no? Se fundamenta en el mismo principio de la corrosión galvánica, ¿ya? De ahí que yo les dije en algún momento que la corrosión galvánica iba a ser bastante importante, tanto obviamente por la preocupación que tenemos que tener de ella, por lo que genera, los efectos adversos que genera, pero también porque la podemos utilizar a nuestro favor, ¿ya? Se fundamenta en el mismo principio de la corrosión galvánica, en la que un metal más activo es anódico con respecto a otro más noble, corroyéndose el metal anódico. La protección catódica con ánodo galvánico se utilizan metales fuertemente anódicos conectados a la tubería a proteger, dando origen al sacrificio de dichos metales por corrosión, descargando suficiente corriente para la protección de la tubería. Ahí se aprecia un ánodo de sacrificio conectado con una cañería enterrada. Acá vemos otro sistema, ¿ya? Para sistema de sacrificio de zinc, ¿ya? Que se conectan en el casco de un barco, ¿no? En donde también hay muchos metales que están en contacto y diferentes materiales, y por ende esa entrega entre este metal con el casco va a hacer que la hélice se corroya rápidamente, y por ende están nuestros ánodos de zinc ahí entregando su vida para ello, ¿no? La protección con ánodo de sacrificio, ¿ya? Tal como habíamos indicado, se requiere que nuestros ánodos de sacrificio tengan una corrosión uniforme, ¿ya? Entonces, para lograr eso, necesitamos que en estas bolsitas que yo les comentaba que iban a estar conectando a la cañería, ¿no? Este ánodo que usted ve acá, que se conecta a la cañería, yo no voy a dejar este ánodo a la intemperie, tampoco lo voy a dejar enterrado el ánodo y lo conecto, porque ¿qué tendríamos? Tendríamos lo que le comentaba adelante, pues, van a empezar a ver acá un adelgazamiento y se va a cortar y usted va a tener dos piezas, ¿ya? En vez de una va a tener dos piezas, y este trocito que quedó acá arriba va a seguir entregando su electrón, en cambio este no va a tener más trabajo, ¿no? Entonces, a este ánodo de sacrificio, ¿ya? Se genera acá una bolsita, y en la bolsita vamos a echar cierto relleno, que lo vamos a ver de inmediato, que es el relleno backfill, ¿ya? Dice, recordando que todo fenómeno de corrosión a baja temperatura y en un ambiente húmedo puede ser interpretado como la formación de una pila, donde tengo el ánodo, ¿ya? Nuestro ánodo de sacrificio, y la zona anódica, que es la que sufre la corrosión, y la otra zona, que es la zona inmune a la corrosión, o sea, la zona catódica, que es la que está acá, que es la cañería. Yo quiero lograr que la cañería se transforme en una región catódica, ¿ya? La tubería tiene que ser una región, una zona catódica. Y acá tengo mi ánodo, que es mi ánodo de sacrificio, por ende, quiero que este sea el que se corra, ¿ya? Entonces, se basa en la formación de una pila entre dos materiales, ¿ya? Que hace que la estructura se comporte como catódica, nuestra tubería en este caso, o una estructura enterrada, y en consecuencia no sufra la corrosión. El ánodo puede ser de aleación de magnesio o zinc, si se usa en suelo, o de aleación de aluminio, si vamos a utilizarlo si el medio va a ser agua de mar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mejor comportamiento, ¿ya? El aluminio cuando lo utilizo en el agua del mar que cuando lo utilizo en tierra, ¿ya? Si vamos a utilizarlo en suelo, utilizamos zinc o magnesio, y también va a depender los costos, como lo comentamos en algún momento, ¿ya?
El ánodo se sacrifica para proteger la estructura y se va consumiendo a lo largo de un periodo de vida, ¿no?, que se conoce como la vida útil del ánodo, ¿no?, que lo vamos a calcular el día de hoy, considerando que el flujo de corriente, ¿eh?, que se origina en la diferencia de potencial entre estos dos metales, ¿eh?, entre el metal y el ánodo, que ambos son metales, ¿eh?, este último, el ánodo de sacrificio, deberá ocupar la posición más elevada en la tabla de potencia, serie electrónica o serie galvánica. Los ánodos galvánicos con mayor frecuencia utilizada en la protección catódica son magnesio, zinc y aluminio, ¿no? Y ahí está el orden de la electronegatividad. Aquí tengo la mayor electronegatividad, el magnesio, luego el aluminio y el zinc, ¿no? El zinc es muy utilizado por la facilidad de adquisición, ¿no?, y por los costos, ¿no? Pero frente al magnesio, que obviamente es mejor, uno podría decir, voy a utilizar el magnesio. Oye, pero lo voy a utilizar en el mar. No, no me sirve tanto, entonces mejor elijo el aluminio, ¿no? Y ahí está el trabajo que hacen los electrones, ¿no?, este trabajo de pasar de esta pieza, ¿no?, que de hierro, ¿no?, y debido a que encuentra una región catódica, ¿no?, dice, yo me voy de esta zona que era anódica, me voy a mi zona catódica. Es mejor esta zona que acá, ¿no? Algunas consideraciones, ¿no?, por ejemplo, el magnesio. Los ánodos de magnesio tienen un alto potencial con respecto al hierro y están libres de pasivación, o sea, no generan esta capa protectora. Están diseñados para proteger el máximo, ¿no?, rendimiento posible en su función de protección catódica, ¿no? Los ánodos de magnesio son apropiados para oleoductos, pozos, estanques de almacenamiento, por ejemplo, estanques de gas que están en algunas viviendas, en algunos edificios, ¿ya? El magnesio sería bueno utilizar un elemento de ánodo de sacrificio. Por ejemplo, cuando usted pase cerca de estos paneles termosolares, los paneles termosolares también tienen un ánodo de sacrificio interiormente para proteger toda la estructura interna de estos termosolares, ¿no? Incluso para cualquier estructura temporal que requiera protección catódica. Se utilizan en estructuras metálicas enterradas en suelo de baja resistividad, hasta 300 ohms por centímetro, ¿no? También tengo el zinc, ¿no?, para estructuras metálicas inmersas en agua de mar o suelo con resistividad eléctrica de 100 ohms por centímetro. Usted hay que hacer estas mediciones para calcular según el suelo, ¿no? El aluminio, ¿no?, se debe considerar para este tipo de protección anódica, el cual es enterrado en la superficie en donde se encuentra el estanque de almacenamiento, ¿no?, que el ánodo de sacrificio va protegiendo con un relleno denominado backfill, ¿no? Entonces, ¿cuál es el relleno backfill, ¿no? Acá tenemos la composición del relleno backfill. Aquí es lo que le había dibujado anteriormente. Aquí está su metal, su ánodo de sacrificio, la barrita esta, ¿no? Está la bolsa, ¿no?, esta bolsa se conecta mediante la fundición, ¿no?, mediante soldadura ahí, ¿no?, el cable, ¿no?, el cable eléctrico que va a ser el que va a transportar los electrones, por ende se requiere que tenga una buena conexión, y como les dije, tenemos que hacer que toda la barra se vaya corroyendo homogéneamente, ¿ah? Entonces, la composición de este relleno, ¿ah?, para los ánodos galvánicos, está constituida por yeso, tenemos yeso acá, 75%, bentonita, 25%, sulfato de sodio, y esto se deja en estas bolsitas cerradas, y este cable lo conecto con la tubería, ¿no? Entonces, el relleno backfill, para mejorar las condiciones de operación de los ánodos de sacrificio, en los sistemas enterrados se utilizan estos rellenos, ¿no?, como conocidos como relleno backfill, especialmente para los ánodos de zinc y magnesio. ¿Por qué no aparece el aluminio? Porque el aluminio es mejor
utilizarlo en el mar. Y en el mar no necesito estas bolsitas. Estos productos químicos rodean completamente el ano, produciendo beneficios como promueven una mayor eficiencia de entrega de electrones, hacen que el desgaste sea homogéneo, ¿ya? Evita también efectos negativos de la propia tierra, del propio suelo, ¿ya? Porque si el suelo hubiese diferencia, también estaría afectando el mismo elemento, entonces tú con esto lo aíslas del medio, con esta bolsita tú aíslas del medio estos elementos. Absorben humedad del suelo, manteniendo dicha humedad permanentemente. Entonces, para los que no me crean, aquí están estas bolsitas, ¿ya? Que se deja la barra de zinc, ¿ya? O de magnesio, ¿ya? Luego se le llena de este relleno de 50% de yeso, ¿ya? Y ahí tiene, si se da cuenta, cada bolsita tiene conectado ahí un cable. Ese cable va a ser el que va a ir directo a la tubería, estructura. Este trabajo, por ejemplo, lo hacen en una empresa para ENAP. Una foto que me envió un alumno de estas bolsitas que utilizan ahí los muchachos para las conexiones y protección de las cañerías. Los sistemas de anodos de sacrificio con relleno backfill utilizan anodos galvánicos, los cuales están constituidos de magnesio, zinc. Esto lo leen ustedes mucho en lectura y me voy a aburrir, ¿ya? Entonces, es lo mismo que he dicho durante todos estos minutos, así que ahí para que ustedes den otra lectura. Acá, esto me interesa, ¿ya? Un cálculo de ano de sacrificio, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo asociado a cómo tenemos que obtener la vida útil de un ano de sacrificio, ¿ya? Entonces, ahí lo anotan porque esto va a ser pregunta de certamen, un ejercicio como este por si acaso, ¿ya? Recuerde que lo que nosotros vamos a proteger de la corrosión puede ser una cañería, un estanque, ¿ya? Una cierta parte de una estructura, ¿no? Pilares que estén bajo tierra. Entonces, primero tengo que conocer, ¿ya?, los datos asociados a lo que yo quiero proteger. Y aquí lo que yo quiero proteger es el manto de la tubería. Yo quiero proteger de alguna manera el área de una tubería, ¿ya? El área de una tubería, ¿ya? Ahora, si yo tuviese esta tubería así, yo tengo esta tubería, ¿ya?, para allá, yo no tengo que sacar esta área. A mí no me conviene, esa área no me sirve, ¿ya? Esa no es el área que yo ando buscando, ¿ya? Para mí el área que ando buscando es el área del manto, porque yo voy a proteger el manto, ¿ya? ¿Y cómo obtengo eso? Para calcular el área del manto, en este caso, yo necesito calcular entonces el perímetro de esta circunferencia, perímetro, ¿ya? Y una vez que tenga el perímetro, calculo, ¿ya?, lo multiplico por el largo, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿Por qué es el perímetro, ¿ya?, por el largo? Creo que se entiende, ¿ya? Entonces, Profe, ¿sí? ¿me puede repetir de nuevo por qué el perímetro por el largo, por favor? Que no Ya, escuché bien. ya no se preocupe, de inmediato. Borramos acá, ya. Por ejemplo, yo tengo que proteger esta tubería, ¿ah? Esta tubería, lo que yo tengo que proteger es que, si se da cuenta, esta tubería, valga la redundancia,
tengo esto. Esa tubería tiene un cierto espesor. ¿Sabes qué? Si tengo para hacer esto, mejor así. Ahí me queda mejor. Quería hacerla con mi pulso y no me ayuda mucho mi pulso, así que ahí se ve mejor. Entonces, lo verde, sí, no, lo azul. Lo azul va a ser el fluido. Y el fluido pasa por el interior de esta tubería. Por el interior de la tubería. Al interior de la tubería. Yo en esta primera etapa que estoy preocupándome de lo que hace el efecto que entrega el suelo a la tubería, no me voy a preocupar del perímetro o del área interior de mi tubería. A mí me interesa esto acá, porque esta tubería está enterrada bajo unos 2 metros, 1 metro, un par de centímetros. ¿Ya? Entonces, tengo esta tubería enterrada. ¿Ya? Esta tubería hacia allá tiene un par de metros, y sus buenos par de metros. Eso pueden ser kilómetros, exacto, pueden llegar a ser hasta kilómetros. ¿Ya? Entonces, yo necesito defender el manto, ¿ya? Tengo que proteger el manto. Y el manto es el manto de este cilindro, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, para poder calcular el área, el área, porque en definitiva, eso es lo que yo quiero calcular para proteger, es lo que yo voy a inyectar electrones, voy a estar inyectando electrones al área del manto de la circunferencia. ¿Ah? Y eso se da calculando el perímetro. ¿Por qué el perímetro? Porque yo voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular este perímetro de esta circunferencia. Ahí, 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 ahí. Out. Ah, de nuevo. Ahí, 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 ahí. Toda esa circunferencia. Toda esta circunferencia. ¿Ya? Yo estoy calculando el perímetro. El perímetro va a ser una longitud. ¿Ya? Como que si usted tomase una wincha, un fluxómetro, ¿ya? Un flexómetro, disculpe, flexómetro, aquí una wincha de medir, y le dé una vuelta y mida toda la cañería, ¿ya? O usted sabía el diámetro y lo calcula mediante la fórmula de obtención de perímetro, ¿ya? Que por ejemplo, la ecuación del perímetro son 2 veces, pi, 2 veces pi por r. Pero eso es como decir pi por el diámetro. Sí, estima, es como decir pi por el diámetro. Porque 2 veces r, es el diámetro, correcto. Es como decir pi por el diámetro. Ahí ve usted cuál de los dos ocupa para llegar al mismo resultado. Pero ya tiene el perímetro, que es este. Pero este perímetro, ¿ya? Estaría usted defendiendo solamente un anillo pequeñito de su tubería. Usted tiene que decir, ahora tengo que ver el área total del manto. Por ende, me falta el largo que tengo que defender o proteger, vamos a decir, vamos a proteger, ¿ya? De los efectos de la corrosión, ¿ya? De esta manera. Entonces, el área que yo voy a proteger es el área del manto, que va a ser el perímetro por el largo de la cañería, tubería. ¿No? Profesor, si esto fuese un pilar y el pilar era de esta manera, tu, 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 ¿ya? Y por ejemplo, este pilar está enterrado en la mitad, ¿Yo qué necesito? Saber esa distancia, necesito saber la distancia que está enterrada, ¿ya? Y ahí tengo esa área, después calculo esa área, la área que está atrás y la otra área, ¿ya?
Y puede decir, profe, es cuadrada, entonces usted obtiene esta y lo multiplica por 4, correcto. ¿Ya? Pero si no, tendría que sacar todo el área de este pilar. Si fuese un pilar. ¿Ya? Profesor, tengo un estanque que es un estanque circular que está enterrado y sale una pura cañería para sacar el vapor y quiero protegerlo frente a la corrosión. ¿Cómo obtengo eso? Tiene que sacar el área de la esfera. Ya. Y el área de la esfera es cosa de buscar la ecuación y la tiene de inmediato. ¿Ya? Entonces, borremos esto. Lo digo porque a lo mejor puede salir un ejercicio no solamente de una tubería. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio referente a una tubería, pero en el certamen se puede encontrar con cualquier otro tipo de elemento. ¿Ya? Entonces, me dan el diámetro. Entonces voy a sacar el área, ¿ya? Que va a ser igual a pi por el diámetro, 0,7 metros, y me doy dando cuenta si son las mismas unidades. Metro, metro. Perfecto. Y lo multiplico por el largo. Me dice que el largo es de 65 metros. 65 metros. ¿Ya? Lo metemos en la calculadora, ¿ya? Y me da aproximadamente 142, pero el valor real es 0.7 por 65 por pi. 142,9. ¿Eh? Profe, se debería ser 143, sí, debería ser más 143 que 142. ¿Entiende cómo obtuvimos el área que tenemos que proteger? Este es el área que yo tengo que proteger, el área exterior, no el interior, porque yo estoy aquí calculando los ánodos de sacrificio. Yo por acá, yo por aquí, voy a enterrar unos ánodos de sacrificio, ¿ya? Y esos van a ir conectados a la cañería, pero en la parte, ¿ya? En la parte del manto de la cañería, el manto exterior, no el manto interior. Exterior, por ende, eso es lo que yo voy a proteger porque esta cañería se va a ver afectada por corrosiones internas según el líquido, el fluido que esté transportando, pero yo me voy a preocupar de lo que va a hacer el suelo a esta cañería. Perfecto, entonces con la área de sacrificio nos preocupamos de lo externo. Entonces ya tenemos este datito, súper importante el área. Eso es lo primero que usted tiene que obtener, el área. ¿Ah? Y no se maree dependiendo de la geometría y no lo vaya a pillar con eso. Luego de eso, que yo tengo el área, voy a calcular la corriente que necesito estar inyectando, ¿ya? A mi elemento, ¿ya? Con el fin de poder protegerlo, ¿ya? Frente a la corriente. Entonces, me voy a decir la cantidad de amperes que necesito, ¿ya? Constantemente. Si yo calculo este valor, por ejemplo, aquí ya sale un valor abajo, me dice que el valor son 101,152 amperes, y yo tengo la posibilidad de inyectar corriente mediante un rectificador. Yo tendría que poner mi rectificador a 152 amperes, ¿ya? 152 amperes y listo. Pero se dieron cuenta la figura, ¿ya? La figura de donde estaba, o sea, la zona donde estaba la tubería, era imposible conectarnos a una corriente eléctrica, ¿ya? Y por ende necesito ahí sistema de ánodo de sacrificio. Sería muy costoso estar tirando cables, estar conectando tantos metros estos sistemas. Entonces la ecuación para esto, ¿ya? Es la intensidad. Se dice AB, pero finalmente el área de lo que yo voy a proteger, ¿ya? El área por ID. ¿Qué es el ID? ¿Ya? El ID, el ID, el ID es la densidad de corriente requerida en miliamperes por metro cuadrado.
y todo esto dividido en 1000. Entonces, como voy a obtener estos valores, la unidad me va a quedar de la siguiente manera. El área va a estar en metro cuadrado. ¿Ah? La densidad de corriente va a estar en miliamper por metro cuadrado. Por metro cuadrado. ¿Ah? Y abajo no voy a tener unidad. ¿Ah? Este es dividido por metro cuadrado. Entonces, con ese se va, y el resultado me debería quedar en miliamper. Pero como lo divido por 1000, estoy eliminando ese mili, ¿no? Y finalmente, por eso el resultado me queda en amper, y no en miliamper, ¿no? Este 1000 que está aquí es para eliminar ese mili. ¿No? Metro cuadrado, metro cuadrado. Esa M que estaba aquí, que la borré recién, no es una M de metro, es una M de miliamper, miliamper. ¿Ya? Por eso el resultado final nos queda en amperaje. Muchachos, yo puedo medir la densidad de corriente con con alguna instrumentación, ¿ya? Pero igual me entregan algunas tablas asociadas a aquello. Me dice que cuando estoy trabajando en tierra seca, ¿ya? La densidad bordea entre 10 a 21, ¿ya? Entre 10,76 miliamper partido por metro cuadrado, ¿ya? Hasta 21,52 miliamper partido por metro cuadrado. Con tierra con agua, una tierra húmeda, ¿ya? Una tierra húmeda, estoy hablando de 21,52 miliamper por metro cuadrado, dividido metro cuadrado, hasta 53 como máximo, 53,8 miliamper dividido metro cuadrado. ¿Ya? Estos valores en un ejercicio se los voy a entregar. Yo le voy a decir, mire, usted va a tener este valor de 30 miliamper dividido metro cuadrado. ¿Eh? O puede haber un ejercicio que yo le diga, usted tiene tierra seca y usted del valor que va a tomar. Usted hace el supuesto. ¿Ya? Existen esas dos. ¿Eh? Y en la vida real, usted tendría que ir a medir esto, ¿eh? Esa densidad de corriente. ¿Eh? También me entregan cuando vamos a conectarlo en el agua, por ejemplo, un agua de un lago, ¿ya? Que está con calma, o sea, sin corriente, no hay movimiento, grandes movimientos de agua, no es para un río, es como para un lago, sin corriente. Y también tengo, cuando estaba en agua de mar, con corriente, o sea, con mucho movimiento, como sobre todo en las costas, que hay olas, y agua de mar sin corriente. Quizá en una boya que está más al interior, que los movimientos no son tantos. Y esos valores van a estar acá, van a ser estos. Estos valores de la densidad de corriente son estos. ¿Ya? Hay una consulta. Exacto, Catalina. Catalina me pregunta si esos valores son los de ID. Estos valores son del ID. ¿Okay? Entonces, obviamente, utilizamos nuestro 142,9 que me había quedado anteriormente, porque había puesto 142 nomás, pero el resultado era 142,9. ¿Eh? Alguien me hizo una consulta, dejé abrir el chat. Da lo mismo cuál tome, profe, siempre y cuando estén. No, no, estimado, no, Oliver. Oliver me pregunta si da lo mismo tomar cualquier valor dentro de ese rango. No, no, por ejemplo, si yo tengo, esto en la realidad yo voy a medirlo, ¿no? A ver, si es que no tengo las condiciones para medir, yo me voy a poner en el peor de las consideraciones. O sea, si yo sé que estoy trabajando esta tubería, la voy a dejar en la segunda región, ¿ah? Para al interior, donde una zona seca, yo podría decir, ¿sabes que ahí no llueve nunca? Voy a utilizar esa. Pero
igual si sé que con el cambio climático, con las cosas cambian, me prefiero asegurarme y me genero, utilizo el 21, si es que no tengo las condiciones para medir. ¿Ah? Si no tengo las condiciones para medir. Si voy a utilizar una cañería en la región metropolitana, por ejemplo, o en la zona central, ¿ya? Donde hay más lluvia, hay lugares más húmedos, aunque obviamente en estos últimos años, podríamos decir, utilicemos 10 por la sequía, ¿no? Pero igual pongámonos en condiciones que puedan cambiar. La región metropolitana, por ejemplo, como un 30, pero ahora si yo me voy a instalar esto mismo a Valdivia, yo ocuparía el 53,8, ¿eh? Si es que no tengo el instrumental para medir. ¿Eh? Sí, sí, totalmente, Oliver. Sí, si aquí yo aumento de 10, aumento a 21, el amperaje que necesito va a ser el doble, porque aquí se va a ver en vez de 10, un 21. ¿Ya? Por ende, es importante tener la medición. ¿Ya? Pero acá te vas a dar cuenta lo interesante de este numerito que me va a servir si voy a trabajarlo con 10 y el otro con 21. ¿Ya? Eh, uno te va a dar 1,52 amperes y el otro te va a dar un amperaje de 3. ¿Ah? Entonces, bajo esta premisa, nos vamos a quedar con estas dos ideas. ¿Ah? Con estas dos ideas. Y vamos a seguir porque lo que estamos buscando aquí, ¿cuál es la vida útil de un ánodo de sacrificio? No pierda de vista eso. Estoy buscando cuál es la vida útil de un ánodo de sacrificio, con el fin de que si pasa esa vida útil, yo sé que tengo que devolverme a donde instalé mi ánodo de sacrificio y los voy a tener que ir a cambiar. Recuerde que la intención de esto es instalar un ánodo de sacrificio, conectarlos, y decir, ya, ahora en cuánto más tengo que volver a revisarlo o a cambiarlo, según mi cálculo que lo hice con 10, me dice que tanto año, me dice que cada 5 años, si utilizo un 10. Si utilizo el valor de 21, voy a tener que ir cada 2,5. Entonces, frente a eso, uno podría decir, voy a ir cada 2 años para ir a hacer un análisis de cómo están estos elementos. Ahora, si tú pusiste estos elementos, hiciste el cálculo con 10,8, con el ID de 10,8, y salen las noticias o tú trabajas en esta zona y han habido, por los cambios climáticos, un aumento de las precipitaciones, sobre todo en la segunda región, que hoy en día han habido más precipitaciones que hace 10 años atrás, sino que en la zona central estamos pasando más sequía. Esas precipitaciones van a hacer que cambie este valor. Por ende, si tú hiciste este cálculo hace 10 años y dijiste, no, si estos años de sacrificio que yo conecté van a durar 10 años, ¿ah? Probablemente ya no te están durando los 10 años, vaya a tener que ir a revisar, ¿ah? Porque al cambiar las condiciones medioambientales del mismo suelo, ten claro que ya cambió la idea. ¿Ah? Y como vamos a ver a continuación, van a cambiar las siguientes ecuaciones. ¿Ah? Entonces, acá yo voy a calcular la vida útil, ¿ya?, de el ánodo de sacrificio. ¿Ya? Entonces, yo aquí necesito la siguiente información. Necesito saber cuál va a ser el peso de mi ánodo de sacrificio. ¿Ya? El peso, se le llama lamentablemente peso, pero es la masa, en este caso 25 kilogramos. ¿Ya? Eso es muy importante, es muy vital, ¿ya? Porque esto es un punto que yo puedo ir variando. ¿No? ¿Por qué? Porque todo lo otro tiene que ver dependiendo el metal que voy a usar. ¿No? Lo único que yo voy a variar va a ser el peso, pero si yo voy a hacer zinc, todos los otros valores van a mantenerse. ¿Ya? V va a ser la vida útil, la que yo quiero calcular. C va a ser la capacidad de corriente,
Profesor, ¿dónde está la capacidad de corriente? Acá. Me dice que es la capacidad de amperaje, ¿ya?, en el año de 1 kilo, ¿ya?, de zinc, de 1 kilo de aluminio o de 1 kilo de magnesio, ¿ya? Entonces me dice que la capacidad de corriente teórica de 1 kilo, ¿ya?, son 0,094 amper año. Eso es lo que entrega el zinc, ¿ya? De 0,251, eso es lo que entrega el magnesio, ¿ya? Ahora, el zinc tiene un buen rendimiento, ¿ya?, frente al rendimiento del 50% que tiene el magnesio. Y también es más barato, por ende la mayoría son de zinc. Porque aquí no pusimos pesos, ¿ya? Peso asociado a dinero, ¿ya?, pero sí peso asociado a la masa que tiene nuestro sacrificio. Luego necesito, valga la redundancia, el peso del ánodo, ¿ya?, los 25 kilogramos. Profesor, si esto en vez de 25 kilómetros fuera 50 kilogramos, bueno, la vida útil va a aumentar al doble, porque ese 25 usted lo cambia a 50, que es el doble, ya no va a ser 1,25 años, sino que va a ser 2,5 años. Tenemos el peso, R, que es el rendimiento, y recuerde que ese rendimiento está en porcentaje, por ende no se le ocurra llegar acá y poner 95, ¿ya? Es 0,95, recuerde que está en porcentaje, ¿ya? Esas son normalmente una de las fallas cuando hacen este ejercicio, que aquí se le olvida eso y trabajan con el 95% nomás, ¿ya? Y es 0,95, al igual que el factor de utilización. El factor de utilización, ¿ya?, también te lo va a dar en el enunciado, y en este caso es de 0,85, que tiene que ver con lo que te lo va a entregar el proveedor te va a dar este dato, ¿ya? Y todo eso, ahí estaba la U, ¿ya?, que es el factor de utilización, y todo eso lo divido por la cantidad, ¿ya?, de amper que yo necesito, que en este caso allá arriba era 152 amper, pero otro compañero lo sacó con 3,04 amper, ¿ah? Entonces, la vida útil que va a tener esos 25 kilogramos, esos 25 kilogramos del ejercicio, ¿ah?, para este caso, ¿ah?, va a ser 1,25, ¿ah? Pero para el caso del 3, ¿ya?, coma, 04, ¿ya?, este es año. La vida útil de los mismos 25 kilogramos, pero para una región más húmeda, que voy a aumentar en la idea al doble, sería de 0,6625 años. O sea, esos 25 kilogramos, ¿ya?, me va a durar un par de meses nomás. Entonces, no sé si será tan rentable utilizar este sistema de ano de sacrificio para un sector muy húmedo, ¿ah? O a lo mejor me es rentable, pero no me es rentable utilizar un peso tan pequeño, porque como voy a tener que estar cambiándolo constantemente, ¿ya?, tendría que estar que enterrando, que desenterrando, que tengo que pagar mano de obra, tengo que pagar equipos, tengo que pagar traslado, ¿ah? Porque imagínate que ese componente no, o cañería o estructura no va a estar en un lugar muy concurrido, probablemente va a estar en un lugar aislado, que tú vas a tener que llevar a la gente para allá para que haga ese trabajo, con todas las consideraciones de pago, de seguridad, etcétera. O sea, mayor costo. Entonces, estar inyectando, conectando ano de sacrificio de 25 kilogramos para esos sectores, significa que cada 7 meses tú vayas a tener que ir a cambiarlo, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué mejor hacer? Aumentar este valor para tener una vida útil, ¿ya?, acorde por último, ir a revisarlo una vez al año. Alguien levantó la mano, le doy la palabra de inmediato, pero tengo que mover esta cosita que
donde yo rayo tengo que generar una ventanita extra que probablemente la ventana que ustedes ven como algo negro es donde yo tengo mi lápiz para ir rayando. Don Patricio Zamora, lo escucho. Sí, profe. Sí, profe. Una duda. ¿Hay algún material de cañería, o sea, de tubería que no necesita ánodo de sacrificio? Sí, por las cañerías estas de HDP son de poliuretano y sistemas casi son polímeros. Son polímeros. Ahora, eh, como te sirven para algunas cosas, para otras cosas no te sirven. Para fluidos quizás muy corrosivos no te van a servir esas tuberías, o para ciertas temperaturas tampoco, y por ende muchas veces no te queda otra que estas tuberías ya de acero. Pero sí hay una inmensidad de tipos de tuberías que son las tuberías HDPE, ¿ah? Que hoy en día, mediante sistemas de termofusión, van uniendo estas tuberías, ¿ya? Eh, y ahí obviamente tienes que pedir pedir la información de los valores económicos, ¿ya? Para ver si es rentable utilizar esa cañería, porque igual es más costosa, ¿no? Y tiene quizás otro problema. Entonces también tienes que ir viendo los pros y los contras. Siempre se tienen que analizar ambas. Pero sí hay otras cañerías asociadas a lo que estamos buscando. Alguien me está haciendo una pregunta por acá. Las tuberías galvanizadas. Las tuberías galvanizadas también sirven, Eduardo, pero el tema es que la, lo, el acero galvanizado tiene un problemita, ¿ya? Que, que cuando se hace una pequeña fisura, ¿ya? Una rayadura muy, muy amplia que llegues a... Porque cuando uno hace un trabajo de galvanizado, ¿ya? Por ejemplo, esta es la superficie que vamos a galvanizar. Ahora, esta es la superficie que voy a galvanizar. Cuando la galvanizo, este es el acero. Acero. Cuando la galvanizo, ¿ya? Se galvaniza y se van generando tres capas. Una capa, la segunda capa y la tercera capa, ¿ya? Si yo llego a afectar por algún choque, porque lo rocé con otra cañería, porque con un elemento llegué hasta acá, hasta el acero, ¿ya? El proceso de corrosión aquí va a ser muy intenso, muy rápido, ¿ya? Y sobre todo que vas a enterrar una cañería en donde vaya a tirarle piedras y podría pasar eso, por ende, eh, estos tipos de etapas de protección que le entrega el galvanizado van teniendo tipos de dureza, ¿ya? Una es más dura que otra, esta es la más blanda, pero aquí esta zona es la parte más dura, y después baja su dureza, ¿ya? Ahora, si tú solamente afectas la primera capa, el, este galvanizado prácticamente se une solo, pero si llega acá abajo, tiene un problema que vaya a acelerar el proceso de corrosión. Francisco Rojas me dice, profe, ¿y cómo le doy los amperes al ánodo o viene así solo? Uy, no le entiendo, Francisco, la pregunta específica. Por lo que estoy entendiendo es como el zinc, por ser zinc, ya sabemos la capacidad de entrega de electrones. El aluminio, por ser aluminio, ya sabemos la capacidad de electrones que entrega, ¿ya? Y viene justamente de este cuadro, ¿ya? Por ser zinc, yo sé que entrega tanto amper al año debido a los kilos que yo voy a incorporar. ¿Esa es la pregunta? Ah, sí, ahí me entendió. Perfecto. ¿Ya? Ya, muchachos, ¿alguna otra consulta?
recuerde que, como decía su compañero, podemos utilizar otros tipos de tubería, pero, ¿ya? Pero la próxima semana vamos a ver lo que es cavitación. Aquí es para calcular el peso, que es como al revés, desordenar esto y buscar ahora el peso, pero en definitiva vamos a calcular la vida útil de nuestro ano de sacrificio. ¿Por qué me pregunta esas cosas? Está preguntando cuándo es la prueba. Usted debería saberlo más que yo, porque voy a saber cuándo es la prueba si yo le subí toda esa información al principio del semestre. Pero igual vamos a revisarla para ver cuándo es la prueba. Yo le subí un Excel que decía planificación de semestral. ¿Ah? Y estoy tratando de abrirlo y el primer certamen es el 28 de mayo. Gracias, gracias Elena, gracias Jordan y gracias Alejandro. El 28 de mayo.